Bien, pues buenas noches. Hoy traemos otro video con una invitada muy especial. Ella es Cecilia Mendoza Ventura y bueno, la conocimos a través de Instagram. Estamos muy contentas de poder tener contacto con ella. Este existe en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, además también es diplomada en estudios sobre África por parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África PUEA de la UNAM y actualmente está estudiando arqueología en la ENA. Y bueno, ella nos va a hablar un poco sobre uno de los temas que nos llama muchísimo la atención porque en realidad no hay como muchos estudios o investigaciones sobre esto y la verdad es que nos interesa mucho que ustedes pudieran conocer un poquito más sobre alguien, con alguien que esté especializada en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues Ceci, te dejo la palabra. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias a las dos. Eso, primero agradecerles un montón por la invitación. Su espacio de verdad me parece un proyecto increíble y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, sí, voy a hablar el día de hoy sobre un tema que es el fenómeno del cimarronaje en América Latina. Ahorita voy a explicar de qué se trata, pero bueno, es un fenómeno que se enmarca dentro de la historia de la esclavitud en América Latina y de la afrodescendencia. Entonces, pues creo que antes de empezar el tema hay que hacer algunas precisiones y bueno, algunas aclaraciones, ¿no? Creo que en historia nos encanta hacer esto de sacar la particularidad de la particularidad, pero bueno, espero que no sea muy redundante, pero creo que es necesario. Lo primero es derrumbar, creo que algunos prejuicios que existen en torno a lo que es América como entidad político, cultural, social, y lo segundo es a qué nos estamos refiriendo muchas veces cuando hablamos de esclavitud, de afrodescendencia y de negritud, ¿no? Que creo que son conceptos que se van a estar repitiendo mucho. Para empezar, creo que un prejuicio que tenemos derivado de muchas nociones de discursos nacionalistas es este discurso del mestizaje en América Latina, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando digo que es un discurso que hay que poner en duda, no es porque yo creo que mestizaje está mal como definición, creo que al contrario, pues América es en muchos sentidos una entidad mestiza, pero nos han vendido una historia en la que solamente tenemos en cuenta europeos e indígenas, ¿no? Y sobre todo a cierto tipo de indígenas, ni siquiera a todos, hay muchos que no pertenecían a sociedades estatales y han sido totalmente relegados de la historia también, pero como estamos hablando de un contexto de un gran intercambio a nivel mundial, se suelen dejar fuera totalmente las influencias de África y de Asia, ¿no? Muy recientemente se está empezando a rescatar no solamente en la historia profesional, sino además pues en los discursos nacionales, ¿no? Pensemos que hasta el censo pasado del INEGI empezó a considerarse a los afromexicanos como pues como una identidad, ¿no? Antes de eso, creo que ni siquiera teníamos presente que había raíces afrodescendientes aquí en México, ¿no? Lo segundo es pensar en, digamos, este asunto de la esclavitud, repensar cómo lo hemos entendido, porque hablar de esclavitud siempre es hablar de un tema muy delicado, muy sensible, pero también a veces que raya con discursos de codescendencia, ¿no? Vemos a veces a la historia de los esclavos como agentes pasivos que realmente llegaron y que pobrecitos morían de latigazos y demás, pero ahí se queda, ¿no? Y muchas veces no tenemos esta otra cara que es la cara de la resistencia, la cara de la comunidad, la cara de la cultura, no los estamos viendo como agentes activos en la historia, no solo en su historia, no solamente en la historia de los afro, ¿no? En la historia de toda la Nueva España y de lo que posteriormente sería México, o en el caso de América Latina, en cualquier país, ¿no? O sea, su legado yo creo que es extensivo a toda América, no solamente a sus propias comunidades. Y por supuesto, pues también hablar de cómo entendemos lo afro y la negritud. Y yo creo que aquí el prejuicio que hay que derrumbar es cómo entendemos a veces esto como un todo monolítico. Y con esto no quiero que se malentienda porque yo sí reivindico la bandera histórica política de la negritud y de lo afro, ¿no?
Pero también hay una cara que yo creo que es una visión muy discriminatoria también, que es un poco, y lo digo así para bote pronto porque creo que es como se entiende, que es todos los negros son lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a asociarlos a todos con África, como si todo se hubiera quedado ahí, nada hubiera cambiado, y además como si las nuevas identidades que llegaron aquí a América Latina fueran todo lo mismo, ¿no? Es lo mismo un cubano que un negro de Estados Unidos, o es lo mismo un afrocolombiano que un afromexicano, o más aún, ¿no? África es un país, ¿no? O sea, nosotros ya no sabemos mencionar 4 o 5 países, cuando a veces son comunidades, son culturas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, ¿no? Ni en temas de religión, ni lingüísticamente, ni culturalmente, ¿no? Entonces, esto es muy importante para empezar, porque la historia que vamos a contar es una historia de mucha diversidad y de muchas particularidades, pero que a la vez comparte una cosa común, que es la esclavitud de América y cuáles fueron las herramientas que estos esclavos encontraron para liberarse y para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contextualizar. ¿Por qué llegan los esclavos de África a América? Estamos en un contexto en el que los españoles, en búsqueda de rutas comerciales con Asia, se encontraron por azar una gran masa de tierra que luego sabrían que era América, una casualidad que los terminó convirtiendo en pues, un continente extremadamente poderoso. Y se encuentran aquí con muchas sociedades nativas muy diversas y en primera instancia los españoles y los portugueses, que son los primeros en llegar, exterminan a muy buena parte de las sociedades nativas, ¿no? En concreto en las Antillas, una zona que los españoles llegaron a habitar, la población nativa pues se extermina, no solamente por el abuso de explotación, sino también por las epidemias, porque estamos en un contexto de una gran interconexión, y esto era una interconexión de intercambios que no solamente eran culturales y políticos, sino también biológicos, ¿no? Ahí el porqué de las epidemias, el porqué de la introducción de especies y demás. Y bueno, empieza a haber una gran demanda de mano de obra en América, ¿no? Porque se está muriendo la población nativa, porque además los españoles y los portugueses, ambos católicos, le han dado un nuevo estatus a la población indígena, le empiezan a reconocer algo de humanidad, le empiezan a reconocer algo de espiritualidad, y bueno, pues voltean a ver a África como una gran fuente de mano de obra, ¿no? Los portugueses son los primeros en llegar a África desde Europa, pues claro que no los primeros en general, los primeros europeos, son los primeros en circunnavegar África y son los primeros en empezar a establecer algunas redes comerciales. En concreto, ellos se aprovechan de un sistema que ya existía, pero que obviamente va a cobrar dimensiones muy distintas, que es un sistema de esclavitud que ya existía en África. Esto a la gente le suele sorprender mucho, pero obviamente los europeos no podían operar sin aliados. Entonces ya había muchos grupos políticos y étnicos en África que capturaban esclavos y que los vendían y los comerciaban. Antes de la llegada de los portugueses, eso se hacía también con algunas sociedades islámicas de la península arábiga, o bien entre ellos se comerciaban esclavos y se acostumbraba a la esclavitud. Claro que no en las dimensiones que iba a tomar el comercio transatlántico de esclavos, y claro que no con este sistema con características capitalistas, imperialistas y sobre todo racistas, ¿no? No porque en lo otro no hubiera también una especie de etnocentrismo, pero con la llegada de Europa sí se da la racialización de África, ¿no? La racialización de esta negritud, de esta esclavitud. Entonces, tomando este sistema, lo explotan, lo aprovechan y son los portugueses los que van a ser los principales comerciantes y beneficiarios de esta esclavitud. Lo empiezan a vender a los españoles, las dos coronas ibéricas van a tener su auge durante el siglo XVI, pero con el tiempo, pues otros imperios europeos van a tomar protagonismo y también van a ser grandes beneficiarios de este comercio de esclavos, al grado de que este comercio llega a su auge en realidad en los siglos XVII, XVIII, por ahí, cuando en realidad Inglaterra, Francia y Holanda son los que están en el mapa pues, de los grandes imperios europeos, ¿no? Entonces, bueno, es en este contexto en el que comienza la esclavitud
se hace una especie de triángulo comercial entre África, Europa y América, y los esclavos son extraídos de muchas regiones de África, especialmente muchas veces de lo que es la antigua Costa de Oro, el África Occidental, el África costera, y los esclavos se meten en unos barcos a montones, ¿no? De unas maneras totalmente inhumanas. Muchos mueren en el camino asfixiados o por negligencias, por enfermedades. Y atraviesan el famoso Middle Passage, que bueno, era una ruta marítima muy conocida porque era justamente la ruta de los esclavos. Y bueno, los que llegan a América Latina, empiezan a incorporarse a trabajar en pues campos muy diversos. Puede ser la minería, puede ser la agricultura, puede ser el trabajo en las haciendas, un trabajo técnico de fábrica también puede ser, pero pues con un profundo desarraigo, porque muchos de ellos eran extraídos de comunidades, pues como les decía, muy diversas, que no tenían nada que ver entre sí. Entonces, a diferencia de los indígenas que eran explotados, pero pues en comunidad, ¿no? Digamos, con conocidos, con gente que hablaba su lengua, con gente que compartía sus costumbres, pues ellos llegan y se encuentran con un montón de gente que muchas veces no tenía nada que ver entre sí. Entonces, esto era una herramienta política muy importante para los europeos porque obviamente esto en una primera instancia evita o parece que evitaría rebeliones porque tienes a gente que no tiene ningún vínculo entre sí más allá del trabajo, pero obviamente con el tiempo y como todo fenómeno humano, pues estas personas necesitan empezar a encontrar vínculos y hacerse de vínculos. Y es así como se empiezan a crear nuevas culturas y nuevas comunidades que proceden de muchos puntos de África y que encuentran un punto medio. A veces, por ejemplo, en zonas como Cuba, como Brasil o como Haití, hay registro de que había una densidad étnica particular. Por ejemplo, en Cuba, los Yoruba, ¿no? Fueron muy presentes. Entonces, tenemos culturas como que tienen religiones como la santería, que tienen demasiados elementos de una etnia particular, ¿no? Que eran los Yoruba. Pero en otros países tenemos una mezcla de todo, ¿no? Tenemos una mezcla de muchísimos elementos que terminan configurando una nueva cultura. Entonces, ¿cómo se inserta aquí el asunto del cimarronaje? Bueno, pues tenemos un contexto de esclavitud, una explotación brutal en el que el esclavo, si bien goza de ciertos derechos, entre comillas, como por ejemplo la propiedad privada, o sea, tienen derechos a tener pertenencias, en teoría se penaliza que su amo los asesine, se supone que tienen cierto derecho de descanso y demás. Bueno, las condiciones son espantosas, muy pocas veces se penaliza a los amos o a los españoles que abusan de ellos, o bueno, no solo los españoles, ¿no? Los portugueses, todos los europeos que abusan de ellos. Entonces, pues, tan pronto como llegan los esclavos a América, pues empieza una rebelión. Y uno de las rebeliones más comunes fue el cimarronaje, es decir, la fuga de esclavos a comunidades autónomas o a pues a lo mejor no tanto comunidades, pero sí organizaciones aisladas. Le llamamos fenómeno de cimarronaje a esta huida que termina por convertirse en una organización independiente o autónoma, ¿no? Básicamente eso es el cimarronaje. Entonces, tenemos muchos esclavos que empiezan a huir y se empiezan a mover en general a zonas inhóspitas, a zonas muy complicadas de acceder, para que precisamente no los encuentren, ¿no? Entonces, la mayoría de estas comunidades cimarronas las vamos a encontrar en lo alto de la montaña, en selvas, en cerros pantanosos que son sumamente inaccesibles. Y lo que hacían pues era huir y tratar de encontrar a otros esclavos, a otros afrodescendientes también, no necesariamente esclavos muchas veces, pero que contribuyeran pues a luchar por la libertad, ¿no? Muchas veces esta fuga iba acompañada también de rebeliones armadas, o sea, no solamente se quedaba en la fuga y en el aislamiento, sino que a veces implicaba conspiraciones armadas, ¿no? Pero bueno,
Digamos que esto era muy irregular. Había veces que los esclavos huían y eran encontrados casi a la mañana siguiente, ¿no? Obviamente las penalizaciones eran muy severas. Podemos encontrar muchísimas ordenanzas, de virreinales, unas muy tempranas, por ejemplo, de Antonio de Mendoza, que es el primer virrey de acá de lo que hoy es México, que ya empiezan a poner restricciones al libre tránsito de esclavos, bueno, y de mulatos y de personas negras en general, que penalizan a aquellos que les proporcionen armas y que empiezan a demostrar que las autoridades empiezan a temer por esta fuga, que es muy frecuente, y pues por una posible rebelión, además de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay unos intentos fallidos, pero también hay intentos bastante, bueno, más que intentos, hay victorias, ¿no? Hay comunidades que logran establecerse por un largo tiempo como independientes y que incluso logran a veces negociar con las autoridades por demandas concretas. Ahorita vamos a especificarlo un poco más, pero entonces empieza a gestar así a lo largo y ancho del continente desde Estados Unidos hasta el mero sur del continente, pues, pues varios movimientos de esclavos que fundan comunidades, ¿no? Que en búsqueda de la libertad, pero también en búsqueda de otras demandas. ¿Por qué estoy hablando hasta ahora de esclavos y no de esclavas? Esto es importante, porque al principio llegan por el pretexto de la mano de obra prácticamente puros hombres. Son los hombres en realidad los que en un principio son extraídos de África y por lo mismo muchas de estas comunidades de cimarronas que a veces se dedicaban, bueno, muchas veces se dedicaban a robar para sobrevivir, porque por lo mismo de que estaban en espacios inaccesibles, pues tenían pocos recursos, se dedicaban al asalto, pues muchas veces robaban mujeres también, porque querían garantizar que la comunidad creciera, porque querían garantizar, pues, digamos, descendencia, y entonces muchos de esos asaltos también incluían como botín a las mujeres, ¿no? Tanto mujeres indígenas, a veces mujeres blancas, también los llegó a ver, y bueno, había robo, los testimonios de esas mujeres no las tenemos, pero bueno, eran sustraídas por la fuerza. Y con el tiempo, como parte de la misma lógica de la esclavitud, se empieza a volver necesario traer también a mujeres esclavas, no solamente porque también trabajaban muchas veces en cosas distintas de los hombres, sino porque, bueno, sí se necesitaba garantizar la reproducción, ¿no? Entonces entra aquí, pues, la mujer como, en este aparato capitalista imperialista, también con un papel reproductivo, y pues en un estatus muy difícil y bastante diferente del de sus congéneres hombres, porque la racialidad y el sistema de castas en la Nueva España muchas veces estaba determinado por el vientre materno. Entonces, justamente las mujeres negras son las que transmiten la esclavitud, ¿no? Las mujeres esclavas negras son las que transmiten este estatus. Entonces, pues muchas veces en un estatus fatal, trágico y destinadas a ver partir a sus hijos hombres también, ¿no? Entonces, ya una vez que las mujeres negras esclavas empiezan a incorporarse, también empiezan a ser parte de estas comunidades. Pero en un principio no, en un principio estamos hablando casi siempre de hombres y estamos hablando además también de hombres que sustraían muchas veces mujeres de fuera para sustentar a la comunidad. Y bueno, ¿cómo sobrevivían estos enclaves? Para empezar, estos enclaves de esclavos fugitivos o de cimarrones recibían muchos nombres, casi todos son de origen africano. Podemos encontrar, por ejemplo, el nombre de palenques, sobre todo aquí en México, sobre todo en Colombia. Podemos encontrar el nombre de quilombos, especialmente en las colonias portuguesas. También podemos encontrar el nombre de mambises, ¿no? O mocambos. Cualquiera de estos es un nombre para designar a estas comunidades. Y les digo, había unas muy efímeras, había unas muy grandes, pero casi todas se sustentaban o del asalto a comunidades o también de las alianzas, ¿no? O sea, claramente no solamente era todo por la fuerza, muchas veces había españoles, hacendados, que también pues, intercambiaban cosas con ellos a cambio de otras cosas, o muchas veces se aliaban también con indígenas o con europeos pobres para ciertas rebeliones o para obtener ciertos bienes, y no era necesario asaltar. Y en algunos casos también a veces eran comunidades que producían sus propios bienes. Muchas de estas se dedicaban a la caza o a la recolección o a la pesca,
y pues eran maneras de organización muy variadas. Había unas organizaciones que eran bastante igualitarias, ¿no? Que eran, pues sí, organizaciones militares, pero no muy jerarquizadas, pero también tenemos algunos quilombos que fueron grandes estructuras jerárquicas, como es el caso de Quilombo Dos Palmares, que se ubicaba en la zona de Brasil, en lo que hoy es Pernambuco, que es uno de los quilombos más estudiados por cuánto duró, porque fue un quilombo muy bien establecido, y porque ya con bajo el liderazgo de Ganga Zumba, que es un personaje del que vamos a hablar ahorita, pues se consolidó una cosa muy parecida a un reino pequeño, ¿no? Él como líder viviendo mucho como un noble, ¿no? Con un sistema poligámico, con varias mujeres, con una especie de ejército y con muchas aldeas, con jefes independientes, pero que le respondían en última instancia a él. Entonces, como verán, depende mucho de las situaciones, obviamente depende del terreno del que estemos hablando, del tipo de esclavitud particular que había en cada zona, y estamos hablando de un montón de variables como incluso la etnicidad, ¿no? ¿Quiénes conformaban esos quilombos? Bueno, pues a veces era gente de grupos étnicos muy similares, pero a veces se incorporaban también mulatos o afrodescendientes que ya eran libres, o quizás también indios, indígenas, o a veces llegaban a cooperar con europeos blancos, en fin, ¿no? Hasta ahí hay algunas combinaciones de pronto de cimarrones que colaboran con piratas o con corsarios, ¿no? Que están en contra de otro régimen europeo. Entonces, bueno, este asunto se generaliza, se hace muy grande, al grado de que los españoles, en el caso de México, pero los portugueses, los ingleses, los franceses, toman cartas en el asunto, no solamente a través de la ley, sino a través de las armas. Empiezan a generar expediciones para tratar de encontrar a estos esclavos fugitivos y penalizarlos o regresarlos a sus amos. Obviamente, en este momento hay una gran presión de muchos de los que poseen esclavos, de los esclavistas, que están preocupados porque lo que ellos ven como una mercancía pues está en peligro, empiezan a pedir la protección del Estado y empiezan a configurarse en muchas zonas de América cuadrillas de gente mandada por los virreinatos para buscarlos y regresarlos. A esto se les conoce como rancheadores muchas veces, depende también del país del que estemos hablando, pero pues es mucha gente que, blancos, personas del gobierno que a caballo o con ayuda de perros, aprovechaban las temporadas secas, que era cuando la maleza y toda esta zona dificilísima, todas esas zonas dificilísimas, inaccesibles en las que se metían, eran un poquito menos complicadas y pues partían en su búsqueda. Muchas veces lograban pues su objetivo, que era agarrar a muchos de estos esclavos y regresarlos, pero también muchas veces, sorprendentemente, a pesar de las grandes ventajas que tenían los españoles frente a ellos, o los portugueses o los franceses frente a ellos en materia de armamento, en materia de personal, en materia de un montón de cosas, los cimarrones eran quienes ganaban y se armaron de muchísimas estrategias militares, que pueden ser la guerra de guerrillas, también se armaban de varios montones de trampas, a veces hacían caminos falsos para llegar a las comunidades y pues de por sí era muy complicado llegar y pues con trampas y con caminos falsos más aún. Eran ejércitos pues bastante fuertes, bastante aguerridos, que a pesar de a veces utilizar armas muy rudimentarias como machetes, o como palos o como lanzas, lograban muchas veces vencer a sus oponentes europeos. Al grado de que en algunas ocasiones, como ya lo mencioné, los europeos tuvieron que negociar con ellos. Voy a poner algunos ejemplos concretos y sirve de que pues voy mencionando algunas personas, algunos personajes importantes, y esto ya no se queda tanto en el anónimo, sino que ya empezamos a hablar de gente concreta. Un caso que es muy relevante es el de Gaspar Yanga, que es un personaje cimarrón de acá de México. Él funda una comunidad que se llamaba San Lorenzo de los Negros, que hoy en día es Yanga, México, está en Veracruz, que toma su nombre, por supuesto, tras él.
Y Yanga es un personaje, un esclavo, por supuesto, fugitivo, que como muchos otros cimarrones, argumentaba o decía que él venía de alguna realeza africana. Él se cree que era de la zona de la costa de África, de la zona de la costa occidental, probablemente de Ghana, de alguna zona así, y se configura como un líder que logra tener detrás de sí a muchos otros esclavos fugitivos y logra, después de muchos asaltos al puerto, de muchos asaltos a comunidades cercanas, poner en jaque a los españoles. Los españoles empiezan a hacer expediciones tratando de, pues, de sabotear el lugar, de capturarlo, queman incluso la aldea en alguna ocasión, pero no pueden, los otros los vencen militarmente y Yanga logra negociar con los españoles la autonomía de San Lorenzo de los Negros, que hasta la fecha, pues les digo, es una comunidad que existe, que lo reivindica mucho. A ellos les debemos en buena medida que se haya rescatado la historia de este personaje. Y bueno, a cambio de eso, claro, toda negociación tiene problemas. Bueno, se negocia que ellos tienen la comunidad autónoma a cambio de que si un nuevo esclavo fugitivo quiere incorporarse o lo ven por ahí, ellos se comprometían a regresarlo. Entonces, digamos, no todo, no todo fue un final feliz, hay cosas muy duras, pero bueno, o sea, desde otro punto de vista, pues también se logró la liberación de una comunidad. Y bueno, este es un caso en México, pero si nos vamos al resto de América es una locura. Eso en algunos países que tuvieron mucha más incidencia negra como Brasil, pues hay unos casos como el que ya mencioné de Ganga Zumba, que es un personaje por ahí del siglo XVII, que es uno de los máximos líderes militares y políticos del Quilombo dos Palmares. Les digo, era más que un estado centralizado, era como una especie de cabecera que juntaba a muchos mocambos, a muchos pequeños poblados, pues hay unas aldeas, por así decirlo, y él llega, pero no funda Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares ya se había fundado hace, pues, por ahí del siglo XVI más o menos. Él llega en el siglo XVII y gracias a él también se consigue negociar con las autoridades de esa zona de Brasil. Esto genera una ruptura porque a ellos les negocian la autonomía en otra zona, que se desplacen, y esto es entendido por su sobrino como una especie de traición, un intento de las autoridades por dividirlos. Entonces el sobrino se queda a defender Quilombo dos Palmares. Ganga Zumba se va con unos seguidores a la otra zona que se les ofrece en Brasil y al final, pues, Ganga Zumba termina envenenado por uno de los seguidores del sobrino, pero se logra negociar a final de cuentas, ¿no? Entonces, esto también es muy revelador de cómo había estructuras políticas tan fuertes que hasta había divisiones internas, ¿no? Ya el sobrino decide no seguir sus pasos y decide, pues, él defender Quilombo dos Palmares y no ceder ese territorio, pero pues el otro acepta el nuevo. Y bueno, tenemos muchos más ejemplos. Por ejemplo, en Colombia está el caso de Bencos Biojó, que es un personaje del siglo XVII, que es el fundador de San Basilio de Palenque, que es una zona en Colombia a la que yo he visto que se refieren muchas veces como el África de América, porque sí es digo, hasta el presente, hasta el día de hoy, es una comunidad donde la cultura afrodescendiente, afroamericana, se consolidó tanto y se cerró tanto, también por un asunto de discriminación, que tiene muchísimos elementos muy visibles de los orígenes africanos, ¿no? Para empezar, tienen una lengua, que es la lengua palenquera, que es una especie de idioma criollo que mezcla elementos del español con elementos de muchas lenguas africanas. Recomiendo mucho que lo busquen para que vean cómo se oye, es muy interesante. Obviamente es una comunidad donde toda la gente es de piel negra, donde la música está profundamente influenciada por ritmos africanos y además de todo, tienen pues muchas costumbres muy ajenas al resto de Colombia, como que, por ejemplo, se sigue practicando la poligamia, que es una cosa muy heredada del continente africano. Y bueno, Ventos Biojo es un personaje que ellos han reivindicado. De hecho, la plaza central de San Basilio de Palenque tiene un monumento de él.
y además, bueno, pues se han reivindicado hasta la fecha como herederos de esta tradición. Al final, Bencos Biojo sí logró ser capturado y fue asesinado, pero bueno, hemos logrado recuperar su historia. Y también en Colombia está muy presente la figura de Domingo Criollo, ¿no? Que es pues una figura bastante similar y me parece que contemporánea. A lo mejor en eso no estoy del todo segura, pero creo que también es ahí por ahí del siglo XVII. Pero bueno, ya fuera, digamos, de lo que es Iberoamérica, de la América dominada por España y de la América dominada por Portugal, encontramos un papel preponderante del cimarronaje, porque sobre todo en las sociedades de las Antillas, por ejemplo, donde llegaron los ingleses o los franceses, los afrodescendientes terminan casi sustituyendo a la población indígena, porque la población indígena en estas zonas pues, fue exterminada en principio y terminan siendo mayoritarios ellos. Entonces, aquí el cimarronaje no solamente cobra unas dimensiones mucho más grandes y muy espectaculares, sino que además empieza a ocupar un papel central en la independencia de estos países. No que acá en México o en Colombia, por ejemplo, los afrodescendientes no tengan un papel importante. Por ejemplo, Morelos era mulato, Vicente Guerrero era mulato, Guadalupe Victoria era afrodescendiente también, pero no eran parte de un quilombo ni eran parte de una comunidad cimarrona. Sin embargo, por ejemplo, en Haití sí, en Haití muchos de las grandes revoluciones que orillan a la independencia son de cimarrones. En Jamaica, gran parte de las guerras que se establecen con los ingleses son lideradas por cimarrones. Y aquí en Jamaica en particular hay un personaje súper interesante que es conocida como Nani, Queen Nani o Nani de los cimarrones, que es una mujer, una líder militar que empieza a dirigir a un grupo conocido como los Windward Maroons. Maroon pues, sería como la traducción en inglés de cimarrones. Y bueno, a esta mujer se le atribuían como cualidades mágicas, como que era una especie de líder política, pero también espiritual, y que logró establecer una gran comunidad que combatió a los ingleses hasta provocar, de hecho, una guerra muy importante para Jamaica. Entonces, son movimientos mucho más grandes y, por ejemplo, esta Nani de los cimarrones es tan importante que hasta está en un billete de Jamaica. O sea, son figuras que están mucho más presentes, ¿no? En Haití, en la Plaza Central, hay un monumento al cimarrón. Es un cimarrón que está soplando un caracol, que era pues, también una manera en la que tenían de llamarse, de comunicarse. Y también, por ejemplo, en Haití, en una de las monedas hay otro personaje muy importante cimarrón que es François Macandal, que era un líder cimarrón también de Haití, de por ahí del siglo XVIII, más o menos, y lo mismo, que lideró una gran rebelión que bueno, fue muy importante para todas las luchas posteriores. Pero a lo que voy son sociedades, son países que tienen mucho más presente esta historia como protagonista de su identidad, de la que la tenemos nosotros acá en México, por ejemplo, ¿no? Y creo que sería muy interesante de pronto acercarnos a las academias de allá, ¿no? Generalmente cuando pensamos en historia, cuando pensamos en la construcción de nuestras fuentes y demás, volteamos a ver a Europa o volteamos a ver Estados Unidos, pero no se nos ocurre que, por ejemplo, en Brasil o en Haití están a años luz de nosotros en historia de afrodescendencia, por ejemplo, ¿no? O en historia del cimarronaje. Entonces, creo que ahí hay una meta muy interesante que explorar. Y bueno, sobre personajes relevantes, creo que he mencionado a muchos, pero no hay que dejar de mencionar también a Sebastián Lemba. Él es el equivalente a todo lo que he mencionado, pero en lo que era la isla de la Española, en la actual República Dominicana y Haití, nada más que el del lado dominicano. Él también es más o menos reconocido, de hecho en el Museo del Hombre de República Dominicana hay un monumento a Lemba, y bueno, lo mismo, fue un cimarrón, al final también lo capturan, no corre con la misma suerte que Yanga, pero todos estos son líderes muy conocidos por el alcance de sus comunidades, el alcance que logró tener su lucha, el alcance que lograron tener sus comunidades autónomas, pero obviamente hay muchos líderes
anónimos y también seguro muchas lideresas. Si tenemos el caso de Nani, pues seguramente también había muchos otros personajes femeninos en esta historia, pues que en el anonimato o con un alcance muy pequeño contribuyeron también pues a formar parte de esta liberación y de estas rebeliones. Entonces, pues ya para ir cerrando, porque creo que ya hablé lo que tenía que hablar, creo que es muy revelador ver cómo durante todos los años de colonización, tanto en la América española como en la América portuguesa, como en la América francesa, la inglesa además, siempre hubo un intento de resistencia, y esta resistencia no solamente se traducía en lo político y en lo militar, sino también en lo cultural, ¿no? Pensemos que muchas veces que estas comunidades lograran establecer una religión, un idioma propio, una música propia o una comunidad propia, pues era muy relevante en un contexto de tanta opresión y además pues de tanta descalificación cultural, ¿no? Porque digamos que el racismo no solamente venía muchas veces de parte de los españoles, sino que venía de otros estratos de las sociedades novohispanas en general, ¿no? Pero creo que estas historias nos ayudan a ver que estos personajes nunca desaparecieron, que estos personajes estuvieron ahí y que muchas veces también terminaron por contribuir a la independencia de nuestros países, a la configuración identitaria y cultural de nuestros países en general, y que hasta la fecha su legado es muy importante para muchas zonas de América, ¿no? Hay pequeñas Américas dentro de América que están mucho más marcadas por estas historias que de lo que están por ciertas comunidades indígenas o de lo que están por ciertas comunidades españolas, ¿no? El caso de Yanga, Veracruz, es muy revelador, el de San Basilio de Palenque en Colombia también lo es, pero muchas comunidades en Brasil también lo están, la misma identidad de Haití, de la misma identidad de las Bahamas, de casi todas las Antillas, están mucho más marcados por esta historia invisibilizada que la de la típica historia del mestizaje que nos han contado en general. Entonces, pues yo con esto cierro. Quedo atenta a sus preguntas y pues muchas gracias otra vez por el espacio. Ay, bien, pues muchas gracias. Estuvo, bueno, me pareció muy, muy interesante y yo tendría más dos comentarios, ¿no? El primero es sobre algo que mencionaste muy al inicio y es que, bueno, en este semestre empezamos a llevar, bueno, también en el anterior, una clase de historia sobre la Nueva España, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo también, o sea, en las lecturas que hicimos y todo esto, no se presenta como esta, bueno, esta visión que diste, ¿no? De que el hecho de que llegan los esclavos a enfrentarse con algo totalmente nuevo y que pues a formar casi comunidades aquí, ¿no? Y no sé, siento como que en estas lecturas y en las mismas clases es como que se les toma como un tanto privilegiados y de hecho es como, ah, no, tenían un peso más importante que los mismos indígenas, tenían muchos más, pues tenían como más acceso a otras cosas y todo esto, ¿no? Pero el considerar esto, ¿no? Que llegan a, pues a territorios nuevos y a culturas totalmente nuevas. Y luego esto que también me llamó mucho la atención es que como ya cuando se empieza a dar como todo este movimiento, se forman las estructuras políticas tan fuertes, ¿no? Que también mencionabas ya casi al final y justo esto que también mencionas de la resistencia, ¿no? Como entre estas mismas estructuras empiezan a, pues, a consolidar la religión, los lazos entre estas mismas personas y todo esto. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias, como que me ofreciste otra visión totalmente nueva de lo que he considerado hasta ahora. No sé, Rosy, ¿tiene algún comentario también? Sí, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien Sí. o me veo bien? Ok, bueno, sí, de hecho, mi comentario es muy parecido al que acaba de hacer Ori. De hecho, incluso anoté aquí que sí es muy importante también ver lo que dijiste al principio, es decir, de ver al esclavo como un personaje activo, ¿no? Como un sujeto histórico activo, más que como ah, pues alguien que llega nada más, ¿no? Y hace lo que los españoles le dicen, es una mano de obra más y ya, hasta ahí queda silenciado el papel del esclavo, ¿no?
Y de hecho también nos llama mucho la atención cómo incluso en este libro que menciona Ori que leímos para Nueva España, cómo también participa para, pues para la conquista, ¿no? Bueno, lo que se dice que es la conquista de Mesoamérica. Y pues sí, creo que es importante a lo mejor reivindicar ese papel del esclavo como un sujeto histórico activo, como alguien que pues también resistió, que también luchó, que también fue más allá, pues alguien que tiene vida, no nada más que complementa como una visión unilateral de la historia. Y bueno, otra cosa que yo te quería preguntar era, ¿de qué manera te acercas tú a este tipo de historia? O sea, ahora sí, ¿qué fuentes o qué testimonios usas para aprender más de cimarronaje? Bueno, sí, voy por partes. Me parecen ambos comentarios muy, muy acertados. En primera, bueno, retomo lo que dice Oriana, porque, bueno, ella dice, ¿no? Leo luego estas historias en las que, bueno, a veces no figuran, pero si figuran de pronto parece que les iba muy bien, ¿no? O sea, que resulta que hasta tenían un mejor estatus que los indígenas y resulta que, pues tenían trabajos que no estaban tan mal a final de cuentas, pues después de todo también, los dejaban casarse y los dejaban tener, ciertos derechos en la iglesia. Y pues sí, no, digamos, o sea, creo que los historiadores de pronto tenemos, o sea, digo, es una cosa muy de nuestra disciplina, pero puede ser peligrosa, que es que en aras de matizar y de particularizar mucho, a veces se nos terminan olvidando el trasfondo de las cosas, ¿no? Y es que, a ver, si bien sí es cierto que es complejo, porque, digamos, no todo fue así, la imagen del esclavo con cadenas, y digo, asesinado a latigazos, hubo casos en los que también hubo gente afrodescendiente que nació libre, hubo mucha gente que logró superar la esclavitud y agarrar otro estatus social, que incluso logró empoderarse un poco económicamente. Pues lo cierto es que estas eran sociedades imperialistas marcadas por unas jerarquías y unas desigualdades brutales que además estaban atravesadas por racialización y por una deshumanización muy dura en el fondo, ¿no? Las historias de estas personas eran horribles, o sea, el hecho de que te sustrajeran de tu entorno, de que abandonaras a tu familia para siempre, de que te incorporaras a sociedades con las que no tenías nada que ver en ningún sentido, con las que a duras penas a veces te podías comunicar, encadenado en un barco, en un viaje de un mes, apenas si pudiendo respirar, padeciendo mil enfermedades o mareos espantosos en todo el viaje y llegar además a un trabajo extremadamente demandante que además a veces implicaba castigo físico, para las mujeres implicaba mucho abuso sexual, hay denuncias documentadas de mujeres que denunciaban a sus amos por abuso sexual, se supone que estaba penalizado, pero a ver, o sea, eran cosas horribles, ¿no? Y yo no digo que no haya que matizar, claro que hay, pero es cierto, ¿no? Yo creo que esto nunca se nos debe de olvidar, y más aún en un momento en el que estas historias no están del todo reconocidas. Apenas nos estamos empezando a meter en ellas. Y, por ejemplo, en Portugal, que es el país bueno, que más comerció con esclavos, que fue el principal beneficiario, que yo sepa, no hay un solo museo de esclavitud, ¿no? No hay un solo museo que haga este reconocimiento histórico de lo que hicieron, ¿no? En el continente. Muchas veces los europeos siguen sin reconocer este papel que jugaron. Francia, a duras penas, hace poco, por ejemplo, regresó unas esculturas que habían robado de Benín, del imperio de Dahomey. Entonces, es una batalla que sigue, ¿no? También pensemos que las independencias de África y la esclavitud propiamente hablando se acabaron a principios del siglo XX, finales del XIX, ¿no? Entonces, y las independencias fueron hasta los 50, o sea, de verdad, ayer, ¿no? O sea, hay mucha gente que sigue viva cuyos abuelos fueron esclavos, o sea, eso es muy duro, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos que tener muy presente. Entonces, retomo ese comentario totalmente. Y bueno, la pregunta de Rosario es muy importante, es fundamental, porque cuando estamos hablando de estos grupos que no tenían acceso al poder, generalmente tenemos un problema de fuentes en el sentido de que, como la historia occidental, la historiografía occidental sigue entendiendo historia como sinónimo de escritura, a veces es muy complicado buscar otros personajes, ¿no? Porque entonces
¿Qué pasa con los personajes que no tenían acceso a esa escritura o que por alguna razón u otra no dejaron ningún testimonio de esa manera? Pues es muy complicado, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que sabemos sobre estas comunidades cimarronas son o desde la perspectiva de las autoridades, por documentos oficiales de ordenanzas, por documentos oficiales de ejecuciones, por documentos oficiales de prohibiciones en general, o a veces tenemos otra arma, que es la historia oral, pero que sigue siendo muy, pues muy, infravalorada, se deslegitima, se suele seguir entendiendo como una cosa poco objetiva, ¿no? Como si las escritas nos dijeran la verdad, ¿no? Como si no hubiéramos pasado semestre uno en historia y hubiéramos visto que toda fuente requiere de un tratamiento, ¿no? O sea, que toda fuente se cuestiona. Entonces, la verdad es que yo creo que las comunidades afrodescendientes del presente han jugado un papel fundamental para el rescate de esta memoria. Sin los activistas afromexicanos, por ejemplo, no tendríamos el reconocimiento del INEGI en el censo pasado, ni tendríamos esta nueva revaloración de personajes como Gaspar Yanga, al que literalmente sacamos del entierro y del olvido hace muy poco tiempo. Y lo mismo, pues, en Colombia, ¿no? Hay muchos historiadores que se han dedicado a estudiar estos temas, pero pues prestando mucha atención a las historias de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que sabemos de Bencos Biojó o de Queen Nanny, en el caso de Jamaica, pues son historias que cuenta la gente, ¿no? O sea, son pues leyendas que tiene la gente de las mismas comunidades, y es de ahí de donde podemos obtener muchísima información. También creo que hay que seguir abiertos a otras fuentes que también pues son orales, pero artísticas, a final de cuentas, como la música, ¿no? La música muchas veces cuenta historias, la música muchas veces cuenta cosas sobre estos personajes, y creo que hay que seguir explorando otras posibilidades de fuentes, ¿no? O sea, dejar de casarnos siempre con lo escrito, que ayuda mucho, que sirve de mucho, que ha sido muy importante para recuperar estas historias, pero que tiene muchas limitaciones y que también siempre tiene, que históricamente precisamente ha tenido protagonistas, ¿no? Generalmente la escritura ha sido europea, entonces también hay que pensar que implica que siempre veamos estas historias a través de sus ojos. Entonces, pues yo creo que hay que seguir explorando fuentes. O sea, esa es mi respuesta, y también esta historia no se pudo haber construido sin otras fuentes, ¿no? Eso es muy importante. Pues muchas gracias, Ceci. Realmente a mí me encantó este conversatorio. Como dijo Oriana, también me abriste como un nuevo panorama a otra historia que se aleja de este centrismo, ¿no? De solamente ver a Europa o solamente ver cómo Europa conquista o llega a América, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante también hablar sobre otros continentes, sobre otros personajes. Y pues nada, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Fue muy, muy interesante. Además, es un gusto hablar con con una historiadora como tú. Y pues no sé, Ori, no sé si tenga algo más que decir. Pues de nuevo agradecerte, en verdad estamos muy, muy contentos también de haberte escuchado y justo como dices, ¿no? De, por ejemplo, de Yanga, de que recién casi lo acaban pues de reconocer y de rescatar. De verdad estamos muy contentos de poder compartirles todo esto y pues nada, esperamos que lo disfruten. En especial yo sí lo disfruté muchísimo y creo que también Rosy. Y pues sí, también esperamos poder invitarte de nuevo a participar con nosotros. Muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias a ustedes, de verdad, agradecimientos totales por la invitación, por haberme tomado en cuenta. Nada, pues les agradezco mucho por sus comentarios, me alegra mucho que les haya gustado. Yo encantada de colaborar otra vez cuando gusten. Y bueno, pues también felicitarlas otra vez por el proyecto, reiterarles que me parece de verdad una gran idea que haya estos espacios para compartir historia, y además para compartir historia muchas veces desde una perspectiva de las historiadoras, que creo que tanta falta hace en general en el mundo y en las academias. Y bueno, por lo mismo creo que también es un gran gusto hablar, bueno, es un gran gusto para mí hablar con historiadoras como ustedes. Entonces, pues muchas gracias, de verdad.